Miles de manifestantes antiinmigración salieron a las calles de Sudáfrica en una jornada que ellos mismos marcaron como límite para que los migrantes indocumentados salgan del país o de lo contrario prometen represalias. La nación africana ha sido escenario de ataques xenófobos en los últimos meses y la tensión está en su punto máximo. Para hablar sobre el tema saludo con mucho gusto a David Mousso Williams, quien es africanista, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y maestro de estudios de Asia y de África. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchísimas gracias por la invitación, al contrario. Para entrar en contexto, le preguntaría cómo llega Por favor. Sudáfrica a este punto de ataques y de amenazas contra la población migrante indocumentada. Bueno, efectivamente tenemos en los últimos años un aumento del movimiento humano, siempre estamos hablando intracontinental dentro de África, específicamente personas de Malawi, Zambia, Botsuana, Zimbabue, Eswatini, otras. Se han movido hacia Sudáfrica, pero este no ha sido el único foco. Tenemos que pensar también África del Este, Kenia o Etiopía. Y ha sido específicamente por un carácter económico, aunque hay otras vulneraciones que se suman, por ejemplo, los conflictos bélicos, la crisis climática, la LGBTfobia, etc. Hoy, lamentablemente, como estaban bien reportando, en ciudades como Durban y Johannesburgo tenemos miles de manifestantes con movimientos antimigrantes. Uno de ellos ya mencionaban a March y Marcha o March and March. Tomaron esas calles, específicamente se justificaron con esta pertenencia étnica Zulu al hablar y utilizar justamente armas blancas que o igualmente tuvieron un efecto de amedrentamiento en el espacio público. Y hoy se cumplía esta fecha límite que no la estableció justamente el gobierno, sino que la establecieron estas organizaciones y que ahora le ha costado al gobierno entre 36,6 y 52 millones de dólares solo para su despliegue policial militar para evitar más muertes y sobre todo más conflictos en el espacio público. En respuesta, muchísimas personas extranjeras de reciente nacionalización o de familias migrantes se han ocultado en sus hogares, se han ocultado y tapiado también sus negocios ante, ya decía el antecedente, al menos entre 2 y 5 personas han muerto desde el inicio de este conflicto en abril de este año. La información disponible, porque se ha maniqueado mucho esta información sobre la población migrante en Sudáfrica, los números más confiables que tenemos son aproximadamente 3 millones de personas, o sea, un 4% de un total de 62 millones de personas en Sudáfrica. El principal grupo identificado, lo mencionábamos, era March y Marcha. Este comenzó en Durban, en una de las ciudades que yo mencionaba, y particularmente ha culpabilizado a las personas migrantes, sobre todo subsaharianas, del empeoramiento de sus condiciones de vida, del aumento de actividades criminales y particularmente el problema de acceso a empleos. Esto, como yo decía, ha tenido de corolario no solo asesinatos, sino también robo y vandalismo contra negocios y hogares de migrantes y connacionales. Hay que decirlo, de facto, esta violencia por parte de March y Marcha no ha tenido una distinción real entre estos dos grupos y la lideresa se ha desligado totalmente, a pesar de su retórica, de la violencia que efectivamente ha tenido lugar en estas ciudades. Muy recientemente, el día de ayer, 29 de junio, el presidente Cyril Ramaphosa se reunió con dos líderes de estos movimientos, un Kunu y un Kosikona, no así con Jacinta. Esto se ha visto un intento más bien de apaciguar, pero también de fragmentar ese movimiento. Y esperaría equivocarme, pero Ramaphosa no se ha reunido con ninguna de las familias de las personas asesinadas en este último momento de violencia, pero tampoco en otros, como por ejemplo ocurrió en 2008, donde ya tuvimos 62 personas asesinadas, y en 2019, cuando fueron 12. Y hablando de Yo quisiera, culpabilizar, por favor. y quisiera preguntarle acerca de que hasta qué punto la situación del país explique el rechazo a la población migrante indocumentada y qué tanto de arraigada está la xenofobia en Sudáfrica. Pues hay que recordar, se perdonará ahí la referencia histórica, pero que la migración temporal y asentamiento irregular en las periferias urbanas fue un rasgo estructural del funcionamiento económico de la Sudáfrica del apartheid, que recordemos finalizó formalmente recién en 1994, y que aún su transición democrática desde entonces no enfrentó todos sus legados, particularmente la repartición de tierras, que ha causado revuelo internacional a partir de unos intentos de reformas legislativas en 2018. Y a pesar de que Sudáfrica, como decía, es un foco del continente, particularmente por una economía que, si bien se ha dicho, se ha ralentizado, es aún muy atractiva para el resto
de los ciudadanos africanos tiene un 30% de desempleo, ya bien lo mencionaban, y los índices no solo de homicidios, sino también de crímenes violentos, como la violencia sexual y generalizada, son muy altos no solo para el continente, sino también mundialmente. Entonces, tenemos una serie de problemáticas que se han culpabilizado y justamente reconocido en el fenotipo de estos migrantes subsaharianos, pero si uno ve justamente los datos, es más bien la violencia xenofóbica y no la violencia perpetrada por personas extranjeras o migrantes lo que ha justamente aumentado en los últimos años. Y lamentablemente por presión, ya mencionábamos, más de al menos 50.000 personas han sido arrestadas desde el principio de este año, entonces es también una política gubernamental y por más que estos grupos lo soliciten así, varios y casi todos los convenios internacionales de los buscadores de asilo han sido firmados por Sudáfrica y hay un montón de otras formas de violencia que no solo son los asesinatos, sino también el hecho de que hoy tenemos muchas personas que están en las embajadas y particularmente en el Departamento de Asuntos Internos esperando su repatriación. Tuvimos hace muy poquito una repatriación masiva hacia Ghana, Malawi, Mozambique y Nigeria, pero también Zimbabue, y hoy en los últimos meses se calcula que 25.000 personas han abandonado Sudáfrica por estos sucesos. Profesor, hablamos de políticas que dieron lugar, por ejemplo, al apartheid, pero entonces, ¿por qué los migrantes indocumentados al día de hoy son objeto de rechazo y de violencia de la propia ciudadanía y no de los gobiernos? Bueno, es una contradicción que vemos en muchos otros discursos de odio, no es algo único a Sudáfrica, ustedes también mencionaban otros contextos más bien europeos. Yo creo que algo que da cuenta de ello, por ejemplo, es que no se le ha ofrecido ese abandono o esa repatriación, inclusive asilo inmediato, expreso, como hacía otras personas sudafricanas. Por ejemplo, Trump en los últimos años, de octubre de 2025, repatrió o más bien ofreció asilo a 6.000 afrikaners, es decir, sudafricanos blancos, pero no ha ofrecido ningún mismo plan integral de relocalización para sudafricanos u otras personas africanas que se ven justamente afectadas por esta violencia hacia la extranjería, pero particularmente no se habla, y esto es una contradicción justamente no solo del gobierno, sino también de estas asociaciones civiles, de los miles y miles de expats y nómadas digitales extranjeros, particularmente de extracción estadounidense, europea, oceánica, que viven en ciudades como Johannesburgo, que viven en ciudades particularmente como Ciudad del Cabo, que tiene, si no el mayor, uno de los mayores números de Airbnb del mundo, aproximadamente 25.000, y que ha aumentado justamente los costes de vida para toda la población, no solo las personas que viven en Ciudad del Cabo, sino también en las periferias urbanas, que como yo mencionaba son parte de ese legado económico del apartheid en su funcionamiento estructural que constantemente movían personas para la extracción de una plusvalía barata y que atentan justamente con otra forma de construir la ciudad como puede ser la vivienda social. Sí. Entonces, efectivamente es una contradicción. Yo mencionaba también ese apaciguamiento por parte del gobierno sudafricano de Ramaphosa de estas asociaciones, pero no así un reconocimiento, a pesar de cierta retórica, del enorme peso económico que tienen estos migrantes en Sudáfrica. Para Sudáfrica, y hasta el momento no se conoce el número exacto, pero sabemos que varios migrantes indocumentados ya dejaron Sudáfrica, un país donde vivieron incluso por años. En ese sentido, ¿en qué situación los coloca el tener que salir de Sudáfrica y dirigirse en algunos de los casos a los países de origen de donde huyeron en su momento por diversas razones humanitarias? Yo justamente mencionaba que son aproximadamente 25.000 personas las que ya han abandonado el país, entonces estamos hablando de un número muy elevado. Son justamente otras formas de violencia que afectan no solo a las personas que se han repatriado, sino también a sus familias. Estamos hablando muchas veces de huidas apresuradas, informales, y donde se rompen justamente lazos familiares, pero también, y esto lo reconocen las propias personas, y cuando hay justamente entrevistas no solo a los líderes de las asociaciones civiles antimigrantes, sino también a las personas afectadas, han justamente recalcado la unicidad del continente, algo que Sudáfrica en su momento ha sido líder del panafricanismo y de los intentos justamente de reconocernos en otros habitantes del continente. Y justamente es muy paradigmático, yo quisiera ir reafirmarlo, que la mayor parte de la violencia se ha dado particularmente en la provincia de KwaZulu-Natal y del asentamiento de Soweto, dos espacios que fueron paradigmáticos en la lucha contra el apartheid.
Recordemos Soweto, donde se realizó la masacre en junio de 1976, luego de una protesta estudiantil que duró meses y 575 personas fueron asesinadas por la represión, y que cambió justamente la opinión pública internacional sobre la Sudáfrica del apartheid. Y hoy KwaZulu-Natal, que justamente Durban es parte de ella, donde se dio gran parte del trabajo de la ANC. Entonces, lamentablemente, ahí donde todavía ha permeado el legado económico del apartheid, también lo ha hecho, lamentablemente, las consecuencias hoy en forma de violencia xenofóbica.